De este día. Luego del proceso electoral efectuado en el Ecuador el pasado 9 de febrero de 2025 y con los resultados que tenemos, ¿cuál será la decisión democrática para definir a las autoridades de nuestro país y qué expectativas tienen las organizaciones y movimientos sociales, quienes siempre están cuestionando a las políticas que siguen imponiendo los gobernantes del turno? Y ahora mismo vamos a escuchar el análisis que compartirá Luis Mullo, dirigente nacional de FENOCI. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Gracias, estimado Orlando, por esta invitación. Gracias, Corape. Y un saludo a quienes escuchan a través de este medio de comunicación y un abrazo también. ¿Cuál es tu análisis de los resultados para los finalistas a la presidencia de la República y la conformación del Poder Legislativo? Bueno, para las organizaciones sociales es importante tanto los resultados electorales para los presidenciables como también para los legisladores quienes componen hoy por hoy ya la Asamblea Nacional. Entonces, en esa medida, una diferencia, un empate técnico para nuestra lectura hace que el país está dividido en dos partes. Unos que están de acuerdo con el corto tiempo que va llevando el presidente Noboa, de la forma como está gobernando, y otro que de alguna manera requiere o busca un cambio con el liderazgo de Luisa González, una política más apegado al socialismo y demás. Entonces, en esa medida, el país no merece que nos quedemos solamente en ese empate técnico un poco incluso polarizado, sino hay que ir más allá, que cualquiera de estos dos candidatos realmente acojan los planteamientos del pueblo ecuatoriano, lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano aspira. Desde las organizaciones sociales hay temas fundamentales que los candidatos deben tener en cuenta, deben revisarlo, deben acogerlo y de esa manera gobernar para quien gane, gobernar para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Es lo que decimos. La conformación de la Asamblea Nacional, una conformación entre el 67 frente a un 66, casi empates y el resto de los movimientos políticos, que en el caso de Pachacuti 8 y otros movimientos de entre 5 y números súper pequeños, hace que dos fuerzas políticas van a definir el destino de los próximos años del Ecuador, lo cual hay que llamar, hay que invitar a las autoridades, a los asambleístas también, que no se sujeten a los lineamientos ideológicos políticos, sino más se acerquen a las necesidades grandes, mayoritarias del pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué se debe analizar o debatir en las organizaciones sociales para tomar una postura política frente a la segunda vuelta electoral, hablando de las demandas y las necesidades que no es de ahora, sino inclusive son de décadas que no se han resuelto y siguen olvidados en el sector rural principalmente? Para nosotros en los territorios es fundamental lo que la FENOCIN, como la FENOCIN lo estamos haciendo. Estamos teniendo reuniones, discusiones territoriales para llegar a una Asamblea Nacional en donde vamos a debatir ampliamente en un espacio plural los puntos, por ejemplo, para la FENOCIN son fundamentales. Cuando se dice la reactivación económica, cuando los candidatos plantean de la reactivación económica, es fundamental hablar de los créditos productivos para los campesinos, para los agricultores, pero también la condonación de las deudas, que es una lucha que venimos sosteniendo desde hace algunos años. Adicional a eso, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, mínimamente hay que garantizar la tierra, el agua y también los mecanismos de producción y comercialización en todo el territorio nacional. Esto favoreciendo, si es que realmente los candidatos quieren trabajar en favor de la mayoría del pueblo ecuatoriano, porque muchos dirán de pronto son propuestas enfocadas o propuestas construidas en el territorio más en el sector indígena. Quizás dirán, no es así, eso hay que desmentir, no es así. El desarrollo del campo significa el desarrollo de la ciudad, porque desde el campo colocamos productos en las ciudades y eso hace que todos los ecuatorianos tengamos que o debamos interesar, preocuparnos por estos temas tan necesarios. Cuando hablamos también,
Cuando hablamos de otro de los temas que desde las organizaciones sociales hay que debatirlo antes de llegar a tomar una decisión colectiva, hay que hablar de los TLCs que está implementando el gobierno nacional y que podría implementar cualquiera de los hoy candidatos ya en la segunda vuelta, cualquiera. O sea, hay que ser claros y frontales que para nosotros políticas o tratados de libre comercio que afecten a los productores, a los pequeños agricultores, tanto en la costa como en la sierra, pues definitivamente no va a ser bienvenido y no va a ser para un desarrollo del país, para simplemente quizás satisfacer, beneficiar a esos grupos económicos que en estos últimos años al menos hemos visto que unos creciendo, es decir, los grupos económicos, y otros cada vez más golpeados en el territorio nacional. Falta de empleo, educación tiene menos presupuesto, salud tiene menos presupuesto, no hay atención médica, es decir, todos estos programas sociales tampoco han sido atendidos. Por otro lado, los planes de gobierno en temas considerados puntos rojos tienen similitudes objetivos. Por ejemplo, el tema minero, que es un problema nacional, casi nada han abordado con profundidad los dos candidatos finalistas de cuál es la política y cuál es el interés frente a la situación de lo que está pasando en el país. Hay que ser debatido, esto también es uno de los puntos importantes para las organizaciones sociales. Tenemos que debatir con mucha responsabilidad. Por un lado es que se busca el desarrollo del país, por otro lado también está nuestros recursos naturales que deben ser cuidados, no solamente para beneficio de las comunidades, porque muchos dicen eso también, no es solamente para los. Cuando garantizamos en nuestros territorios agua, cuando cuidamos nuestros recursos naturales, también las ciudades también seguirán siendo beneficiadas. Mientras más vamos atacando nuestros recursos naturales, dañando nuestros recursos naturales, pues definitivamente no tendremos agua, no tendremos un ambiente adecuado como hoy por hoy lo tenemos. En esa medida hay que debatir eso, esos son puntos también fundamentales a debatir. Además de eso, temas de la inseguridad que hoy por hoy en el Ecuador, temas de inseguridad que definitivamente en la sierra muy poco se ve, pero en la costa ya son pocos ciudadanos que están sufriendo de esta vacuna, de este cobro de impuestos por los delincuentes. Los compañeros siguen sufriendo cada vez más aún. Tanto es así que los compañeros, muchos de ellos, están saliendo ya de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, a otras ciudades, o otros incluso han optado salir del país incluso. En cuanto a la conformación del poder legislativo que algo mencionabas ya, Luis, las dos bancadas cuentan con mayor número de legisladores, pero no suficientes alcanzaría los votos para tomar cualquier decisión. ¿Qué pasaría con los proyectos de leyes que han presentado desde los sectores y movimientos sociales, como el tema del agua, la consulta prelegislativa, el código de soberanía alimentaria, entre otros? Desde las organizaciones sociales, al menos desde la FENOCIN, vamos a hacer planteamientos programáticos tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, porque no puede ser posible que los ecuatorianos tengamos que someternos a una bronca política, una competencia política, que eso puede suceder en la Asamblea, y que se deje de lado todos los temas fundamentales para el territorio. Estamos hablando de la ley de aguas, ley de tierras y todas estas normativas que benefician a los sectores sociales. Cuando hablamos de reactivación económica también deben haber normativas que beneficien en ese sector, que aporten en este ámbito. Si no es así, estamos hablando de que todo el Ecuador tengamos que someter a una bronca política, a una situación que no merece el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano merece la unidad, merece un trabajo conjunto de todos los sectores para buscar la tranquilidad, la paz en el Ecuador, pero también el desarrollo de nuestros territorios, desde abajo hacia arriba. Así decían nuestros líderes, desde abajo hacia arriba. No que vengan a decir que todos los recursos se pone hacia arriba para ver si algo gotea hacia abajo. Así decían nuestros líderes, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, las decisiones que tomemos alrededor de las organizaciones sociales va a ser muy importante, y en ese sentido va a ser legítimo y legal, porque no va a ser solamente un grupo de personas, sino una amplia convocatoria. Eso lo estamos haciendo y estamos convocando.
¿Cuál es la tarea que nos queda para las organizaciones sociales como FENOCIN frente a las políticas que implementarán cualquiera de los dos que asuman la presidencia? Y por de medio hay que recordar que todos los gobiernos han tratado de fraccionar a las organizaciones, lo vemos y vamos a seguir observando aquello, cómo también eso sostener desde las bases como una conciencia mucho más organizativa y política. Para nosotros, desde el ámbito organizativo, hay que seguir trabajando, fortaleciendo nuestros territorios, fortaleciendo nuestras bases, pero también buscando la unidad con las organizaciones de hermanas. Y ahí tengo una observación puntual. Cuando hablamos de unidad, debe ser una unidad en igualdad de condiciones. Eso es lo que en muchas de las ocasiones, tanto en los eventos de movilización y en otros espacios, no ha habido. Tanto es así que, por ejemplo, el voto popular recibido para Pachacuti, el 5%, eso pudo haber incrementado, incluso pudo haber sido más fortalecido, más aún pudo haber sido. Entonces, pero las decisiones a veces, de pronto un poco sectaristas, no permiten que haya esa unidad, no permiten que haya esa fortaleza. Entonces, de esos errores hay que aprender. ¿Cómo superar aquello? De esos errores hay que aprender promoviendo la unidad, una igualdad, una discusión, una unidad de igualdad de condiciones. Y eso hace que, por ejemplo, los últimos actores en las movilizaciones sociales lo han sido la FENOCIN, donde soy dirigente nacional, la FEINE, la organización evangélica, la CONAI y otros movimientos de organizaciones sociales, quienes hemos sido protagónicos en esos espacios. Pero políticamente en estas elecciones no ha sido visibilizado ese tema, no ha sido visibilizado. No hablaron sobre este tema. Por cuanto, por ejemplo, nuestra organización social, FENOCIN, no tiene un brazo político. Y en ese sentido, nuestros compañeros en sus territorios han tenido que ver la mejor posibilidad. Pero, ¿qué hemos dicho? Que debe existir quien, por ejemplo, en este caso, nuestros compañeros de la CONAI tienen un brazo político. Esperábamos que haya una convocatoria amplia en donde se escuche compañeros de diferentes frentes o organizaciones sociales, reunamos, armemos un frente nacional, una plataforma unida. Una unidad desde los sectores sociales, y así demostrar al país, y así demostrar a quienes hoy dicen que, no, son solamente ese porcentaje, con eso no llegan a ningún lado, son solamente ellos, para demostrar esa unidad, esa fortaleza que desde lo pequeño, desde los movimientos sociales, un compañero indígena o un compañero afro está capacitado para gobernar el país. Estamos para sostener un país próspero, un país solidario, un país de seguridad. Estamos en la capacidad, pero de estos errores que lo estamos hablando hay que aprender, y en esa medida hay que estar unidos, vigilantes permanentemente. Si es que uno de cualquiera de los dos hoy candidatos lleguen a ser presidente, hay que estar vigilantes. Independientemente de cuál llegue, hay que estar vigilantes. Pero obviamente hay que tomar postura también cuando hablamos de cara a la segunda vuelta. Hay que tomar postura firme y clara, y esa postura debe venir de una decisión, de una discusión muy amplia desde lo territorio y luego llevado hacia la nacional. A propósito, hablando de posturas, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, ¿tienen previsto realizar algún pronunciamiento oficial frente a la segunda vuelta electoral? Por supuesto, nosotros estamos, como decía hace un momento, estamos haciendo reuniones, conversaciones en los territorios primero, para elevar a una Asamblea Nacional, una instancia en donde nosotros tomamos decisiones con una discusión bastante amplia. Y esta vez va a ser más aún, más fortalecida, más fuerte la convocatoria, porque nosotros, los ciudadanos, los ecuatorianos, para nosotros está en juego el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros territorios, el futuro de nuestros recursos naturales, el futuro de la patria. Está como para nosotros quizás discutir superficialmente, peor aún, esperar que un compañero o una compañera, un dirigente, tome una decisión. No, debe haber una discusión bastante amplia. Solamente así podremos decir ante la opinión pública que nosotros hemos tomado una decisión totalmente colectiva.
Luis Mullo, dirigente nacional de FENOCIN, dando a conocer su punto de vista sobre la coyuntura electoral a la audiencia de los medios comunitarios del Ecuador Corape. Gracias por su participación y estaremos atentos de los pronunciamientos del accionar de la organización clave como FENOCIN en el país. Muchas gracias, estimado Orlando. Gracias al pueblo ecuatoriano. Esta entrevista y más reportes informativos usted lo puede encontrar en todas las plataformas de Corape Digital TV y a través de la red de medios comunitarios a nivel nacional. Usted lo puede escuchar también en los espacios informativos en horarios definidos.